Y a modo de introducción, es una pregunta. ¿Por qué los niños sufren por causa de padres irresponsables? Seguramente es una pregunta que muchas personas se han hecho. Probablemente usted se la ha hecho. ¿Por qué los pobres niños tienen que sufrir por esa razón? ¿Por qué los pobres sufren a causa de la injusticia social? Son preguntas que siempre están por ahí dando vuelta, y a veces cuando hablamos con personas que no son de la iglesia, digamos, son preguntas que nos hacen. ¿Por qué gente debe refugiarse, escapar de su país en lugares desconocidos por causa de guerras? Y usted ha visto esto, lo está mirando en la televisión permanentemente, lo que acaba de ocurrir en Gaza por más de 2 años, casi 2 años, de guerra o de pelea, de lucha, batallas, muchas muertes, y uno se pregunta, ¿no? Se hace preguntas, personas se hacen esas preguntas, y gente toma distintas posiciones. Algunos son agresivos, comienzan grupos de protesta, qué sé yo. Pero hay que recordar que nosotros, desde la perspectiva bíblica, hay que recordar por lo menos 3 cosas que son importantes. La primera es mencionar y remarcar que Dios es justo en todo lo que hace. Y hay un texto en la Biblia que lo afirma claramente. En Salmo 11, versículo 7 nos dice: porque el Señor es justo y ama la justicia. Y si hay alguien interesado en destruir, en denigrar, en distorsionar quién es Dios, es el enemigo, sin duda. Pero ya vamos a hablar de él. El segundo principio, verdad o realidad fundamental que encontramos en la Biblia es que Satanás es injusto en todo lo que hace. Así como Dios es justo en todo lo que hace, Satanás es injusto en todo lo que hace. Y dice 2 Corintios 11, 14, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué significa este versículo? Lo vemos, yo creo que lo ultra conocemos, ¿verdad? Lo conocemos muy bien. El enemigo distorsiona la realidad, hace parecer las cosas buenas en malas, y es lo que vivimos en esta época. Lo que se supone que debe ser bueno ahora es malo, y lo que es malo ahora es bueno, ¿no es cierto? Y el enemigo está detrás de todo eso. Y el tercer principio, tercera verdad que nosotros vemos en la Escritura, es que el hombre es injusto en mucho de lo que hace. Dios es justo en todo lo que hace, Satanás es injusto en todo lo que hace, y el hombre es injusto en mucho de lo que hace. No vamos a decir en todo, porque uno ve justicia también en el ser humano, ¿no es cierto? Porque somos creación de Dios y hacemos justicia, pero en muchas veces el hombre es injusto. ¿Qué dice Eclesiastés 7:20? No hay ningún justo, ni aún uno. Eclesiastés 7:20. Eso nos recuerda que nosotros como seres humanos somos pecadores y somos injustos por causa del pecado, ¿no es cierto? A veces aún la persona más cercana a usted, la persona que puede ser su mejor amigo, aún incluso la persona más íntima suya, que es su pareja, puede ser injusto con usted. Y es una realidad que hemos de experimentar, porque, repito, somos pecadores. Y alguien puede decir, bueno, pero conocemos a Cristo. Sí, es verdad. Hemos sido regenerados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero todavía seguimos lidiando con una realidad que es innegable, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Y es por eso que necesitamos cada día de Cristo Jesús. Habiendo dicho eso, podemos seguir en nuestra línea de pensamiento y decir que experimentamos injusticias a diario por causa de estos 2 agentes, vamos a decir, Satanás, nuestra naturaleza pecaminosa. Experimentamos rechazo por cualquier razón que sea,
en el contexto en que estemos, o hemos experimentado rechazo desde nuestra niñez o nuestra adolescencia o en alguna etapa en la vida, o aún siendo adultos, a veces experimentamos el rechazo o lo hemos experimentado con personas adultas, en la iglesia, en, qué sé yo, en el trabajo, en distintos contextos. Y podemos decir que también vemos que hay injusticias alrededor. La injusticia la experimentamos alrededor. No hay que viajar muy lejos para decir que a veces se experimenta injusticias en el círculo en que vivimos. Usted tiene un empleador, un jefe, y más de alguna vez usted ha sentido que su jefe ha sido injusto. ¿Verdad? O hemos experimentado el maltrato, hemos sido maltratados de una manera u otra. Entonces, también podemos decir que como cristianos hemos experimentado y experimentamos, y muchas personas están experimentando lo que llamamos persecución. Persecución. Y déjenme compartir con ustedes algunas estadísticas generales justamente sobre la persecución. Esta es una estadística que apareció en una revista, por internet, en una organización que se llama Puertas Abiertas, Ministerio de Puertas Abiertas. Y dice así más o menos la estadística. Yo creo que se lo puse en su hoja, ¿cierto? Hay más de 380 millones de cristianos que sufren por su fe altos niveles de persecución y discriminación. Fíjese lo que estoy diciendo, más de 380 millones de cristianos en el mundo, ¿ya? En el mundo, ¿ok? Una de cada 7 personas cristianas en el mundo sufren persecución. Una de cada 7, o sea, de 7, 1. ¿Ya? Usted dice, bueno, pero eso no es mucho. Pero de 7, 1, es bastante, la verdad. 1 de cada 5 cristianos sufren persecución en Asia. En Asia, estamos hablando de China, Corea del Norte, países asiáticos, ¿no? Y 1 de cada 16 cristianos son perseguidos en América Latina. Persecución, sufrimiento, desprecio, rechazo, separar personas de su contexto, etc. Matar, quitarles sus propiedades, como hace poco nos enteramos en Chiapas, en México. Los cristianos tienen que huir y escapar porque el pueblo fueron y los atacaron y les quitaron sus posesiones, así nomás, ¿no? Algunos pastores siendo asesinados, o cristianos, etc. Y eso está aquí a la puerta, digamos acá en la frontera con México, ¿no? Estamos muy cerca. Entonces, el trato inhumano del hombre hacia el hombre muchas veces está, lo que yo mencioné probablemente está muy conectado con lo religioso, pero digamos en términos más generales y más amplios, podemos decir que el trato inhumano del hombre muchas veces se relaciona con la codicia. Y déjeme ir desarrollando esto. La codicia por una obsesión, ¿ya? Por el apetito de posición social o por los bienes materiales, querer más y más y más y más. Y eso está relacionado con la codicia. O muchos se corrompen por la codicia o la lujuria, ¿ya? Por ejemplo, el tema del narcotráfico. Yo la otra vez analizando y meditando, ¿no? Uno a veces se queda reflexionando en estas cosas y dice, ¿y por qué esto avanza tanto? ¿Por qué este tema del tráfico de la droga crece tanto y parece que es un negocio tan lucrativo y produce tanto dinero, ¿no? Da tanto? Justamente usé la palabra mágica, dinero. Dinero. Ese es el tema. Por causa del dinero, la gente hace cosas y está dispuesto a morir, a matar, no le importa nada. ¿Ah? Porque si usted se fija, si usted se da cuenta, el tema de la droga realmente causa muerte, qué sé yo, el tema del fentanilo. Ustedes han visto los efectos que tiene el fentanilo en un ser humano, ¿ya? Dice 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe
y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Es una de las raíces. Hay otras raíces más, aparte de la codicia o del dinero. ¿Qué otra raíz otra raíz puede ser el mal que produce el daño a otras personas? Podríamos decir que el egoísmo, ¿verdad? Y el egoísmo está muy conectado con la codicia. Porque la persona codiciosa es egoísta, ¿cierto? Es egoísta, no le importan los demás. La persona simplemente quiere conseguir lo que quiere y ya está, no le importa lo demás. ¿Verdad? Quiero tener estatus, quiero tener mejor estándar de vida, y si tengo una casa quiero 2, si tengo 2 quiero 3, si tengo 3 quiero 4, si tengo 4 quiero 5. Nunca va a estar contento ni va a estar satisfecho con lo que tiene. Y da lo mismo si le pone un pie encima a otra persona. ¿Verdad? Entonces, la codicia es una raíz muy fuerte. Judas traicionó al Señor por unas cuantas monedas. Codicia. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira en Hechos 5? Cuando Ananías, dice la historia que Ananías y Zafira, que eran dos creyentes de la época en el primer siglo, ellos vendieron una propiedad. Y en esa época, así funcionaba en esa época, ¿no? Y ellos vendieron la propiedad y lo que hacían los apóstoles, distribuían, si se donaba esa propiedad, se distribuía entre los pobres. Esa era la idea. Entonces Ananías y Zafira vendieron una propiedad y ellos dijeron, ya, cuando vendan la propiedad, yo le voy a dar a los pobres toda la ganancia de la propiedad. Vamos a decir que eran $100, un precio nada que ver, ¿no? $100. Entonces llegan donde los apóstoles, vendieron la propiedad, como habían dicho, llegan donde los apóstoles y le dicen, Pedro le pregunta, ¿no? Los apóstoles, ¿en cuánto vendiste la propiedad? La vendimos en $70. ¿Y en cuánto la habían vendido? En 100. ¿Qué estaban haciendo? Estaban mintiendo. En otras palabras, estaban robando. Le estaban robando al Señor. Era una promesa que le habían hecho a Dios. ¿Verdad? Bueno, y la historia corta es que en ese momento viene una disciplina de parte de Dios y ese hombre cayó fulminado en esa oportunidad. Usted lo puede leer en el libro de Hechos, Hechos 5. Después lo lee en su casa con calma. Después llega la esposa, Zafira, y el apóstol le pregunta, ¿en cuánto vendieron la propiedad? En 7, porque se habían puesto de acuerdo los dos, ¿no? Y ahí mismo cayó fulminada al piso y la sacaron unos hombres y la fueron a enterrar. Los dos fallecieron. Es una historia bastante dura, ¿no? y complicada, ¿no? Yo diría que de alguna manera el Señor la dejó allí en la Biblia para darnos un ejemplo de tener temor de Dios, ¿verdad? Esas cosas nos suelen ocurrir en el día de hoy, por lo menos de lo que sabemos, pero eso nos debe recordar que cuando nosotros seguimos al Señor y hacemos una promesa a Dios, debemos cumplirla, ¿verdad? Y no estoy hablando de darle dinero a la iglesia, estoy hablando en general de la vida, ¿no? De la vida. Cuando uno se hace un compromiso con Dios, es ser fiel a Él, ¿no? Ser fiel al Señor. Bueno, ahí tenemos ejemplos de codicia y hay otros ejemplos más allá en el Antiguo Testamento, pero no me da el tiempo para nombrar otros. Hay un ejemplo también en Nehemías, capítulo 5, versículo 3 al 5, y ahí creo que lo dejé en su hoja, ¿está? Sí, ahí está ahí. Entonces le voy a pedir si alguien lo puede leer, por favor, si lo puede leer fuerte para que la cámara lo pueda captar el sonido. Por causa del hambre hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano. Y otros decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, empeñando nuestras tierras y viñas. Y ahora, a pesar de ser nuestra carne como la de nuestros hermanos, y nuestros hijos como sus hijos, he aquí, nosotros estamos sometiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas a ser esclavos. Algunas de nuestras hijas han sido sometidas a servidumbre y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y viñas están en poder de otros. Este es un texto, y ya hemos hablado, la vez pasada hablamos mucho del libro de Nehemías, y de hecho toda la clase está muy enfocada en el libro de Nehemías, un libro del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó aquí? ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, prisionero, esclavos, ¿ya? A Babilonia? 500 millas, 600 millas, etc., lejos, ¿no? A lo que equivale hoy día al país de Irán, a la zona de Irán, ¿no? Ahí estaba el imperio
el corazón del imperio babilonio, ¿no? Que después vinieron a ser los persas. Y llegó un momento en que el rey de aquella época dice, ok, voy a dejar que Nehemías, tú vuelvas a Jerusalén para que vuelvas a reconstruir los muros de la ciudad y ustedes como nación de Israel se junten de nuevo y puedan tener su propia casa. Muy generoso el rey, ¿no? Muy, muy bondadoso con los judíos. Entonces, cuando llegan ahí, empiezan a trabajar y ya hablamos de esto, de que habían enemigos que los querían desanimar y ustedes que quieren levantar los muros, los querían atacar, los querían matar, les hacían trampa, que era un grupo de árabes que eran enemigos de los judíos. Eso es lo que estaba ocurriendo. Parece que esta historia es muy antigua, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó aquí? En esta parte, de pronto ya habían levantado bastante, habían organizado ya a la gente, ya muchos, cada uno en sus casas, y aquí resulta que hay unos terratenientes, vamos a decir, unos judíos que tenían poder económico, ¿y qué estaban haciendo? Estaban practicando la usura. Un ejemplo de usura, yo a la hermana Milu le voy a prestar $100 y yo le digo, hermana, le presto estos $100 y usted en un mes me los va a pagar al 63%. ¿Qué es eso? Usura. Eso es usura, ¿no? Soy usurero. ¿Ya? Me estoy aprovechando de la sencillez de la hermana, de su condición de necesitada, para yo sacar ventaja de ella, ¿no? Y después le voy a caer encima y la voy a presionar y le voy a llamar a la policía, qué sé yo. Es lo que estaban haciendo aquí, ¿no? Incluso dice que algunos habían empeñado sus tierras, otros habían vendido a sus hijos para pagar las deudas. Y no es que estaban negociando con los vecinos, con los pueblos, no, era entre ellos. Eso es lo que estaba pasando. Y Nehemías se enoja, ¿no? Y se molesta. ¿Cómo puede ser que estemos practicando esto? Y él le llama la atención a estos hombres. Y bueno, finalmente ellos admitieron, por lo menos pareciera que ellos admitieron, y ellos dijeron que iban a cambiar su conducta. Ahora, ¿cuál es la raíz del problema aquí? Nuevamente, el amor al dinero. La codicia. La codicia. ¿Verdad? Entonces, ¿pueden ver ustedes cómo la codicia causa dolor? ¿Cómo causa daño en nosotros mismos y en los demás? Dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará al espíritu abatido? O sea, personas que están siendo angustiadas por una situación de injusticia, una situación de usura, como ya dije, de codicia. Y en nuestra vida probablemente hemos experimentado estas cosas. Y como dije antes, no necesariamente solo a través de la codicia, por causa del egoísmo, por causa del orgullo, por causa de la rebeldía, que son, yo diría, los pecados fundamentales. Rebeldía, orgullo, egoísmo. Son tres pilares muy fuertes de pecado que a veces gobiernan en el corazón del hombre, ¿no? Y esas heridas surgen en el corazón y hemos estado hablando de eso, las heridas del corazón. Ahora, la pregunta es, ¿cómo enfrentamos el dolor erróneamente, equivocadamente? Número uno, lo negamos. Lo negamos. O decimos, no, a mí no me duele esto, no quiero tocar el tema. No lo estamos asumiendo. Mi padre fue injusto, mi mamá me maltrató, mis padres me abandonaron, qué sé yo, podemos nombrar mil cosas, ¿no? Cuando yo era niña me abusaron. No queremos enfrentar ese dolor, no queremos enfrentar esa situación que es parte de nuestra realidad y que en algún momento tenemos que solucionar y encontrar una respuesta, ¿no? Segundo, por causa de ese dolor y como no queremos arreglar ese problema, andamos lanzando flechas, como ya usé el ejemplo de la mujer, ¿no es cierto? Que lanza flechas atacando a otros. Nos desquitamos con otros. Nos podemos desquitar con otras personas, ¿verdad? Cuando andamos sufriendo con esas cosas internas. De repente usted de la nada cae en estados de ira. De ira, pero ira profunda.
Y hasta ni siquiera usted se da cuenta y no sabe por qué está en un estado de ira. Son situaciones que a lo mejor no están resueltas y que tienen alguna historia hacia atrás, ¿no? Y el tercero es que nos damos a los placeres, ¿ya? Y es una manera de aplacar el dolor, es darle, ¿verdad? Es como darle azúcar al cuerpo para sentirse bien, ¿no? Nos damos a los placeres, como ya lo hemos visto también. ¿Se acuerdan cuando hablamos del péndulo, del placer al dolor? Experimentamos el dolor, entonces buscamos el placer y vamos el péndulo al otro lado, disfrutamos del placer y estamos muy bien, pero cuando ya estamos ahí en el placer nos damos cuenta de que eso es temporal, nos satisface y volvemos al dolor, y el dolor aún es peor, es más grande. ¿Qué hace la persona que experimenta la droga? Tiene un dolor muy intenso en su corazón, busca el placer, va a la droga, se droga por 1 hora, vuela en las nubes, está volando y de repente viene el bajón, ¿no? Y está en la realidad. El alcohol, la misma cosa. Y podemos nombrar otras adicciones. ¿Ya? Puede ser la comida, puede ser medicina, puede ser también. ¿Podemos ser liberados y sanar el dolor y renovar vamos a decir, nuestra mente o nuestro corazón? Sin duda que sí. A través de Cristo, a través de Dios. Y como hemos venido diciendo, hay 2 reacciones. Hay una reacción pasiva y una reacción agresiva. La reacción pasiva tiene una tendencia a ser autocomplaciente, autocompasivo, practica la autocondenación, siente odio de sí mismo y puede llegar a la depresión. Esa es una persona que va hacia el camino de ser más como tranquilo, pasivo. Pero está el otro que reacciona a ese dolor interno de una manera distinta al pasivo, reacciona agresivo. Y esa persona agresiva tiene un espíritu crítico, un espíritu de condenación, tiene una tendencia a atacar a las personas, incluso su capacidad o su reacción final podría ser matar a otro. El pasivo, su tendencia final podría ser quitarse él mismo la vida. No es capaz de quitarle la vida a otro, pero él se quita la vida a sí mismo, ¿verdad? Son 2 tendencias. No estoy diciendo que todos se andan quitando la vida y todos andan matando a otro, pero digamos, pueden ser las tendencias y estas cosas se dan, ¿no?, en ciertas personas. Creo que el Señor nos habla en su palabra, nos habla de la renovación del corazón como cristianos, como hijos de Dios o como personas. Dios nos habla de renovarnos. Y basándonos en estos pasajes bíblicos que vamos a ver, aquí ponemos este hierro, que es la renovación, y lo basamos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahí está en su hoja. ¿Alguien lo puede leer? No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice, transfórmense, ¿ya?, por la renovación de su entendimiento. El ejemplo que puedo usar es el ejemplo de la mariposa. La mariposa comienza como una larva y en un proceso X, poco a poco van apareciendo las alas hasta que después se transforma y termina siendo una hermosa mariposa y vuela y se va, ¿no es cierto? Pero comenzó como una larva, que uno mira la larva y uno dice, ¿qué es eso? ¿No? Es una cosa fea, ¿no? El Señor en alguna medida nos está diciendo que debemos ser transformados en nuestro entendimiento, como esta mariposa. Eso feo que a lo mejor fuimos algún día o que estamos siendo en el presente, debe transformarse en algo bello y hermoso a través de Cristo, a través de Jesucristo, que nuestra vida pueda ser algo bello y hermoso, ¿no es cierto? En el sentido de que pueda ser de bendición para otras personas. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Dice en Efesios 4:23, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Esta palabra renovar podríamos definirla como ser o establecerse de una manera nueva. O sea que la renovación significa ser nuevo otra vez. Yo estaba pensando en esta palabra renovación en cuanto a una casa. Cuando usted renueva su casa, digamos que la casa en términos de estructura sigue siendo lo mismo, pero usted la renueva por dentro. ¿Qué hace? Cambia las cortinas, saca su sofá, pone uno nuevo. Las camas, no sé, renueva todas sus camas,
pinta. ¿Cómo se ve eso? Se ve, anima, ¿no es cierto? Anima y pareciera como que uno entra y uno se siente revitalizado, se siente contento, se siente como, quiere estar ahí, en su casa. Pero ¿qué pasa en una casa que usted nunca la renueva y es la misma casa por 5 años, 10 años, 15 años, 20 años? A veces puede darse que usted llega y usted lo único que piensa, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto otro, pero es imposible cambiar los eventos del pasado, pero podemos sí cambiar las reacciones y actitudes del presente. Hemos estado hablando mucho del pasado en todas estas series y podemos a través de Cristo cambiar nuestra actitud. El Señor puede cambiar en nosotros nuestras actitudes cuando nosotros nos rendimos a Él, a Jesús. ¿Verdad? En Romanos 12:2 podemos ser cambiados y transformados de las influencias corrosivas del pasado por medio de la renovación de nuestra mente. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida? Dice allá en Efesios capítulo 4, 22, un versículo antes del que ya leímos, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Qué cosas en nuestra vida podemos deshacernos? ¿De qué cosas podemos deshacernos? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. De la falta de perdón, de la amargura. Cuando a veces nosotros hemos arrastrado falta de perdón hacia una persona que nos hizo daño, ya venimos hablando de esto, nos hizo daño en una época X en nuestra vida, cuando tenía 15 años, 20 años, 40 años, lo que sea, y hasta el día de hoy, cuando me acuerdo de esta persona, parece que se me sube algo desde el estómago para arriba y se me atora aquí. Y empiezo a ponerme rojo de ira, ¿no? De enojo por esta persona que me hizo este daño. Dice, desháganse de eso. Porque créanme, ese tipo de cosas, lo único que hacen en nosotros es dañarnos, es corroernos por dentro. ¿Y sabe qué? Siempre me viene a la memoria esto. Me acuerdo que, y esto no es una o dos personas que lo han dicho, muchas personas han dicho esto, profesionales de la medicina. Profesionales de la medicina y con alguna conexión en la psicología afirman que los problemas de las emociones, que son pueden ser problemas psicosomáticos, se pueden transformar en enfermedades físicas. Por ejemplo, por causa del resentimiento, por causa de la falta de perdón. Y estos estudios en algún momento arrojaron que personas que tenían más rabia y enojo en sus corazones eran más propensos a enfermedades. Y ya vamos a ver algún par de versículos después sobre ese tema, relacionado con el rey David. Y es muy real. Aquí, cuando hablamos de renovarnos, no estamos hablando simplemente de un cambio de opinión o de doctrina. Es más profundo que eso. La mente, al ser renovada, produce cambios prácticos de vida, tanto en las inclinaciones de la mente como en los pensamientos. Entonces, cuando nosotros entramos a la Escritura, la palabra nos va limpiando, va transformando nuestros pensamientos. Ahí usted en su hoja tiene el dibujito. Se fija usted ahí en los hierros que hemos puesto. El primero era iluminación, el segundo arrepentimiento, el tercero perdón, el cuarto reconocer, el quinto renunciar y el último es renovación, que es el que estamos viendo ahora. El proceso de renovación es vital para sanar las heridas. Todo esto que hemos venido diciendo por 11 charlas no sirve de nada, hermanos y hermanas, de nada, no nos va a servir de nada. Si es que no tomamos acción, Jeremías 30:17 nos dice, porque yo restauraré tu salud y sanaré tus heridas, afirma el Señor. Porque te han llamado la desechada, la pobre Sión, la que a nadie le importa. Dice el Señor, le está hablando a la nación de Israel, ¿no es cierto? Y nos habla a nosotros también. Yo te voy a sanar las heridas. Yo te voy a sanar y voy a renovar tu corazón. La pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? ¿O es esto es automático y Dios viene y a uno le da plin, plin, le hace así? Si fuera así, le puedo asegurar que todos estaríamos sanitos y nadie tendría problema en esta vida. ¿Verdad?
No funciona así. No funciona así. Es como, el Señor tiene siempre me acuerdo de mi hermana que usaba esta ilustración, el Señor tiene una caja gigante, gigante. Y esa caja gigante está empaquetada con un color de papel increíble que no existe en esta tierra y con unas, ¿cómo se le llaman esto que se hace? ¿Eh? Un moño de cinta, hermosísimo, dorado. Y uno lo mira y dice, yo quiero ese regalo, me gustaría ese regalo. Pero ahí está. Pero no vamos y lo tomamos, ¿no? No vamos y lo tomamos, simplemente decimos, me gustaría y me voy. ¿No es cierto? Con Dios así funciona. Yo puedo decir, no, yo soy cristiano. Ok, pero ¿sabe? Yo creo que los demonios se podrían decir que son cristianos. Porque la Biblia dice que los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. ¿Y qué hacemos los cristianos? ¿Creemos? Claro, somos creyentes, ¿verdad? Tristemente no temblamos ante la presencia de Dios. Porque a Dios ya lo tenemos como, Dios. ¿Verdad? Pero los demonios tiemblan. Porque saben quién es Dios. Le temen a Dios. O sea, creen en Dios. La renovación de la mente ha de venir a través de la palabra de Dios. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Es que nosotros necesitamos tomar la Escritura y llenarnos de ella, leerla, meditar en ella y usarla para nuestra vida. ¿Se imagina usted que maneja y usted tiene que ir a un lugar desconocido? Usted sabe que si usa el GPS va a llegar, ¿cierto? La Biblia es como si fuera un GPS. Nos muestra el camino, nos dice cuál es el camino. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? El hombre hace, yo no necesito el GPS de la Biblia, yo sé dónde va el camino. Ok, whatever. Veamos a dónde vas a llegar. Amén. Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de nuestra mente. Ya lo hemos leído, ¿no es cierto? Dice acá, este texto nos está recordando de no dejar que el mundo nos moldee. No deje que el mundo lo moldee a la pinta del mundo, ¿no? El mundo nos quiere meter en su molde. La sociedad nos quiere meter en su molde. Antes de Cristo andábamos en un molde diferente, pero ahora estamos en otro contexto. Dice un autor reconocido, Hendrickson, Pablo está advirtiéndonos de no ceder a las manifestaciones de mundanalidad por las que estaban rodeados. Cuando uno lee el Nuevo Testamento ve que, por ejemplo, en el libro de Efesios, ustedes antes hacían esto, ahora son cristianos. Ustedes antes practicaban estas cosas, ahora son cristianos. Ustedes en el pasado hacían estas otras cosas, pero ahora ustedes siguen a Cristo. Por ejemplo, el mundo nos enseña que debemos vengarnos. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos? Le dejamos al Señor la justicia. Mía es la venganza, dice el Señor. Resentimiento, otro ejemplo. No pienso perdonarlo. Que él venga a mí o ella venga a mí, pero yo no voy a ella ni a él. Esos son conceptos que vienen simplemente de este mundo en que vivimos, pero nosotros no estamos en ese mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de ese mundo. ¿Verdad? La realidad es que estamos en un mundo perverso, en un mundo corrupto, insensible, y no debemos dejar que nos influencie. ¿Verdad? Los psiquiatras en este mundo de hoy ya no encuentran nombres para los síntomas que manifiestan las personas de hoy. Ya no hay nombre para enfermedades. ¿Por qué? Porque el mundo y la sociedad de hoy dijo, yo no quiero el GPS, yo sé dónde ir. En 2 Corintios 3:18 nos dice, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Ahora, una de las primeras preguntas que debemos hacernos es, ¿cómo está mi relación y comunión con Dios? ¿Cómo está su relación y comunión con Dios?
¿Qué significa comunión con Dios? Oración, buscando en su palabra, no dejar de leerla, ¿verdad? Alimentándonos espiritualmente. Si queremos la renovación de nuestro entendimiento, necesitamos ir a la palabra de Dios, necesitamos ir a la oración. Y debemos experimentar un cambio interior, ¿verdad? Un cambio interior, por medio de la renovación del entendimiento de la mente. No se trata de reglas externas, no se trata de reglas. En la época de Jesús estaban los fariseos y los religiosos, y ellos lo que proponían y ellos lo que predicaban era: pórtense bien. Si se portan bien, van a ir al cielo. ¿Alguna vez usted le dijo a su hijo: si te portas bien, te voy a dar esto otro? Todos hicimos eso. Eso es religión. La religión dice: pórtese bien y usted va al cielo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Jesucristo? Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso no es religión. Y la única manera de acercarnos a Él y de poder encontrar paz, encontrar verdadera entendimiento en nuestra vida y encontrar la paz interna para vida eterna, es rindiéndonos solamente a Jesucristo. Porque por gracias, por un regalo de Dios somos salvos. No por obras, para que nadie se jacte. Está clarito. Está muy claro. No se trata de reglas externas. Usted podría decir: bueno, pastor, pero yo no fumo. Y sí, qué bueno. Qué bueno para sus pulmones. Pastor, yo no bebo. ¿Está bien? Yo no digo malas palabras. No veo películas feas. No, yo no hago nada de eso. Dice la palabra claramente que si nosotros no guardamos la ley completamente, somos pecadores. Si aún, incluso en un aspecto de la ley, en una de las reglas de la ley, yo no cumplo, soy pecador. Dios me encuentra pecador. Uno. De los 10 mandamientos, uno. Claro, y como dije ahora, no, yo no he robado, yo no hago esto, no hago lo otro. Bueno, ¿alguna vez usted mintió? Pregunta, ¿usted mintió alguna vez? No me responda. Yo más de alguna vez he mentido. Ya soy pecador. Necesito a Cristo en mi vida. Y pedirle al Señor que me perdone por mis pecados. Permanentemente. Yo puedo decir: bueno, yo no soy violador. Yo no maté a nadie. Yo no soy un ladrón de bancos. Por ejemplo, ¿qué del chisme? No, yo no soy chismoso. ¿Qué de los enojos? Las envidias. Los celos. No, yo no soy homosexual. Nuevamente, ¿y qué del chisme? La Biblia pone todos los pecados en el mismo nivel. No importa el pecado que sea. Y observe usted lo que acabo de nombrar, que es un tema polémico. No hay diferencia. Es por eso que necesitamos tanto a Cristo. Necesitamos tanto de Jesús. Para que Él pueda darnos paz en nuestro corazón y que ya no dependamos de nosotros portándonos bien, sino que podamos depender y agarrarnos del Señor Jesús permanentemente, cada día. Cada día. Y esto no se trata de ser un fanático religioso que va a estar los 7 días a la semana en la iglesia. No estamos hablando de eso. Y como ya lo he dicho alguna vez, nosotros tenemos la filosofía de que como cristianos nosotros no debemos pasar metidos en la iglesia. Tenemos que estar allá afuera, siendo luz y ser un testimonio para los que no conocen a Jesús, mostrando nuestra vida, siendo un ejemplo. Pero no porque yo me voy a portar bien, sino porque Dios me da esa capacidad interna en mi corazón. Y yo puedo ser una luz para otras personas. La Biblia tiene un poder que no tiene ningún otro libro y es por eso que es importante leerlo. Juan 6:63 dice: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Esa es la diferencia de Jesús con cualquier profeta de este tiempo o cualquier profeta que hubo alguna vez de otra, cualquier religión que sea. Jesucristo tiene palabra de vida. ¿Verdad? Palabras con espíritu y dan y ofrecen vida a una persona que está muerta en sus pecados. ¿Ah? Cuando nosotros seguimos los principios de Dios, empezamos poco a poco a parecernos a Jesús. Poco a poco vamos asemejándonos a Cristo. Si usted perdona, recuerde que Cristo ya lo hizo. Él puso el ejemplo. Él lo hizo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él ya lo hizo.
Ya dejó el ejemplo. Ahora yo tengo que seguir ese ejemplo. ¿Qué dice la palabra en cuanto a las heridas que hemos experimentado, que usted ha experimentado? Mire lo que dice Salmo 32, 3 y 4. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. La historia corta, ya la conté, la expliqué la vez pasada. David había pecado con una mujer, con Betsabé, y él estaba escondiendo su pecado. Y esto es lo que estaba experimentando. Dice, mis huesos se fueron consumiendo. ¿Qué está diciendo ahí? Lo que expliqué, ¿se acuerda de los doctores lo que decían? Que nuestros problemas emocionales, nuestros problemas en la mente, nuestros problemas internos afectan nuestro físico. Aquí está la demostración. Mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Él sabía que había pecado. Él sabía que estaba ofendiendo al Señor. En vez de confesar su pecado, lo cayó. No sabemos exactamente cuánto tiempo él se cayó, pero fue un tiempo prolongado. Hasta que le cayó encima un profeta. Y el profeta le dice, David, pecaste. Tienes que arrepentirte. Y lo hizo. Por eso que David es un rey muy querido para todos, para los judíos, es muy apreciado. Porque fue un hombre íntegro. ¿Verdad? Pecó, sin duda, como todos nosotros. Pero se arrepintió. Y Dios lo perdonó. Le dio una segunda oportunidad. Tu mano pesaba sobre mí, dice la última parte del versículo. Se fue debilitando su energía y su fuerza por causa de su pecado. Esta idea de la sanidad del corazón es un concepto 100% bíblico. David lo tenía muy claro, la sanidad del corazón. Dice en Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Usted está experimentando heridas del corazón, Él puede sanarlas. Pero hay un versículo que quiero leer relacionado con esto. Apocalipsis 22:2 nos dice, en medio de la avenida de la ciudad y a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Es un versículo que nos habla del último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y es un libro simbólico. Este es un versículo que habla de mucho simbolismo. Pero aquí lo que nos importa, nos dice que las hojas del árbol, de este árbol de la vida, son para sanar a las naciones. Estas hojas de árbol significan restauración. Y el Señor nos quiere restaurar de nuestras heridas. Y de la misma forma nosotros somos restaurados a través de este árbol de Jesucristo en la cruz. Él fue crucificado en un madero, madera de un árbol. Es simbólico, ¿no? Donde Él fue herido, prácticamente mutilado, para sanar nuestras heridas. Y la cruz es nuestra provisión. Allí es donde tenemos que mirar. Allí está la clave para sanar esas aflicciones más profundas. Jesucristo, ahí está. No es la religión, no es la iglesia en sí misma, en esto, en un edificio. Esto es espiritual, es Cristo. Jesús. Isaías 53:5 nos dice, pero Él fue herido, se refiere a Cristo, por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, sobre Cristo, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Es tan poderoso, ¿no? Cuando uno lee Isaías 53, prácticamente es una radiografía de quién es Jesús. Y ahí está el libro hablando 600, 700 años antes de que Cristo viniera. Es una profecía del Mesías que había de venir. Es una profecía de Jesús 700, 600 años antes, calcada, tal cual como ocurrió. Entonces, hermanos, Cristo experimentó las peores heridas. Si usted piensa y usted cree que lo que usted ha experimentado, lo que yo he experimentado, a nadie más le pasó y que lo que me pasó a mí es lo más terrible de la vida y que no soy capaz de perdonar, créame, y por lo que aquí leemos, Jesucristo experimentó 300.000 veces más de lo que usted experimentó o lo que yo he experimentado. Y podemos plantearlo de otro punto de vista. Él pasó por el camino que usted caminó. Él ya pasó, él va adelante. Él sufrió esos dolores. Los sufrió profundamente. El dolor es parte de nuestra vida. Alguien dijo, la vida comienza con un grito y termina con un suspiro.
cuando partimos de esta tierra, ¿no es cierto? Es una vida, hay mucho dolor por causa de la caída. Cuando en Génesis el hombre pecó y cayó, lamentablemente allí comenzó el pecado y empezó una era, digamos, un tiempo hasta el día de hoy de sufrimiento. Tenemos que sufrir de problemas en los pulmones, problemas con la espalda baja que duele, rodillas, dolor de rodillas, qué sé yo, podemos nombrar 1000 cosas, ¿no? Tenemos que sufrir con esas cosas, lamentablemente. Es parte de nuestra raza caída, del pecado. Entonces, estos versículos nos muestran por lo menos 2 aspectos aquí. El dolor del rechazo, Jesús lo experimentó. Si usted ha experimentado rechazo, Jesús lo experimentó, despreciado y desechado entre los hombres, dice el texto. Sufrió el rechazo de su pueblo, de su familia. Su familia decían que estaba loco. Un día le dijeron a otro, oye, vamos a rescatar a Jesús de ahí de Nazaret porque Jesús parece que se le soltó la cadena. Se le soltaron 3 tornillos porque estaba hablando cosas que ellos no entendían. ¿No? Los líderes de aquella época lo rechazaron. Le dijeron, tú naciste de una mujer pecadora. Aparentemente ellos habían escuchado la historia que María había nacido, que había concebido del Espíritu Santo. Dice, ¿qué es del Espíritu Santo? ¿Qué habría dicho usted en este tiempo hoy día? ¿Qué habríamos dicho de María? Eso decían de ella. Y entonces Jesús, que era un bastardo, eso le quisieron decir, nosotros no somos bastardos. Los líderes lo rechazaron. Y por último, la multitud. ¿Ya? La multitud. Suelta a Barrabás, crucifiquen a Cristo. ¿Qué culpabilidad tenía Jesús? ¿Ya? Él entiende exactamente lo que usted y yo sufrimos. Absolutamente. Y también lo segundo, que el dolor del sufrimiento. Él lloró en la tumba de Lázaro. Cuando Lázaro había muerto, él lloró por sus amigas y por su amigo Lázaro también, porque eran amigos. Sus lágrimas por Jerusalén, oh Jerusalén, Jerusalén. Y dice que Jesús lloró al ver la dureza y la incredulidad de la ciudad. Lloró por la ciudad. ¿Eh? Entonces, el Señor conoce el dolor nuestro más profundamente de lo que nosotros imaginamos, mucho más profundamente. Conoce el dolor de la soledad. Dice el texto, y como escondimos de Él el rostro, lo abandonamos. El Señor fue traicionado por sus discípulos. ¿Eh? Fue dejado solo en la cruz. Cuando allí en la cruz está crucificado y dice, Jesús grita con fuerza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Experimentó la soledad. Experimentó la soledad y el abandono de su Padre por causa de llevar el pecado nuestro en Él. Entonces, hoy día es día de libertad, el día de soltar el resentimiento y la amargura. Dios nos llama a eso. Dios le llama a usted a soltar el resentimiento y la amargura. ¿Vale la pena guardar resentimiento y amargura? Yo creo que no. Yo creo que no. Entréguelo al Señor. Tiene problemas con alguien que ha guardado resentimiento y que le hirió profundamente, Dios quiere sanarlo hoy. Y yo creo que el proceso de sanidad lo voy a comparar, y con esto termino, con una herida que probablemente usted ha tenido. ¿Qué pasa si usted tiene una herida en el cuerpo, en un brazo, en una parte del cuerpo, en una pierna, o qué sé yo, una herida en general? ¿Qué tenemos que hacer si queremos que el doctor nos ayude? Ya hago la cita, llego al doctor, ¿verdad? La herida la tengo en el brazo, ¿qué debo hacer? Decirle lo que le pasa. Claro, yo subo, doctor, aquí está la herida, aquí está la herida. Si usted ha sido herido emocionalmente y usted se cubre y esconde la herida, usted ya sabe para dónde va eso. Usted tiene que ser sanado de la herida. Mientras usted no sea sanado de esta herida, usted tiene problemas. Aquí se le puede formar una gangrena. Y esta herida que está aquí, en algún momento con un serrucho, mire cómo se la planteo, bien dura. ¿Eh? Ahora no lo hacen así, ¿no? Pero antiguamente así era. Ya, muerda el palito. Bueno, tómese un whisky primero y muerda el palito. ¿Verdad? Ya. Qué terrible, ¿no? Gloria a Dios que no vivimos en esa época, ¿no? Gloria al Señor. Pero la analogía es esa.
Si usted tiene una herida y la esconde, entonces lo primero es muestre la herida. Muéstresela al Señor, dígale al Señor, aquí está mi herida. Esto es lo que me ha pasado a mí. A veces es necesario hablar con alguien, con un pastor, con una persona que le puede ayudar. Se hace necesario a veces. Segundo, ¿qué dice su hoja? Limpie la herida. ¿Ok? Aquí está la herida. Limpiar la herida. El doctor viene y me echa un poco de algo acá, qué sé yo, me limpia y me va a vendar, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Y si es una herida muy seria, me va a dar antibiótico. Ya. ¿Cuál sería la analogía para limpiar la herida? Y lo que ya estudiamos, arrepentimiento. Si queremos limpiar la herida del corazón, necesitamos arrepentirnos. Pedirle perdón al Señor y llegar a arrepentimiento. Tercero, remueva objetos extraños. Cuando el doctor está limpiando, él saca cosas. A lo mejor es una herida de bala, una herida de botella. De botella, vamos a suponer. Y hay varios pedacitos de botella incrustados. ¿Qué hace él? De uno por uno lo va sacando con una pinza y me limpia. Remueva objetos extraños. ¿Cómo aplicamos eso a lo espiritual? Perdone. Perdone. Ya no le dé más vuelta. Perdone, perdónelo, perdónela y busque dar vuelta a la página. Ahora, yo lo hablo muy así y lo hablo con mucha autoridad, porque ya no les voy a contar de nuevo mi testimonio, usted sabe, ¿no? Ya lo he contado muchas veces. Para mí esto es historia, yo ya pasé por todo esto. Yo tuve que hacer todo esto, ya lo hice. Por eso que me paro aquí y lo hablo con propiedad. No es que yo leí un libro de esto, yo lo viví, fue mi vida. ¿Ah? Aplique antibiótico. Y el doctor me da el antibiótico. ¿Qué significa eso? La cruz, venir a Cristo. Aplicar la cruz de Cristo en mi vida, venir a Él, al Evangelio, y conocer al Señor, acercarme a Él, tomarme de la cruz cada día. Señor, me cuesta perdonar, pero ayúdame a perdonar. Necesito de ti, Señor. Yo no puedo solo. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Quinto, sature la herida. Hay que cerrar la herida, lo que hace el doctor. Eso le llamamos fe. Vivir por fe. Creer que esta herida que está saturada se va a sanar. Sí, se va a sanar porque el doctor me sanó. Y el doctor sabe lo que hace. Me puso medicina, me curó. No, sí, se va a sanar, creo. Es la misma cosa. Cristo viene y me sana. Él me sutura mis emociones. Y ahora yo creo por fe que mi vida va a cambiar y que mi vida va a desarrollarse y avanzar para el bien de Él, para el bien mío, para el bien de otros, ¿verdad? Y mi vida va a cambiar como cristiano. Sexto, cubra la herida. Cubrimos la herida, ¿verdad? A eso le llamamos ser paciente. Vivir en paciencia, ¿no? Desarrollar la paciencia en mi vida, día a día. ¿Ya? A veces, siguiendo la línea de lo que hablamos del perdón, a veces uno perdona a X personas y uno de repente todavía siente que hay algo allá adentro. Bueno, vuelva a orar. A lo mejor tiene que perdonar por otra situación a la misma persona. A lo mejor a esa persona la tiene que perdonar por 10 cosas. Ya la perdonó por 3, 4. Le quedan 5. Tranquilo, paciencia. Es un proceso. El perdón a veces no es, Señor, amén. Y ya, se arregló todo. No funciona así. Es un proceso que hay que caminar. ¿Verdad? Con mucha conversación, oración con el Señor, ayuda, a veces consejería, etc. ¿No? Y el último, 7, la cicatriz. Recuerde sin dolor. Yo ahora recuerdo mi pasado. Yo les he hablado de mi mamá, que me abandonó, mi padre, que me castigaba y era duro conmigo, qué sé yo, historias largas. Yo las recuerdo, son mis cicatrices, que no me dejan olvidar de dónde el Señor me sacó, de dónde Dios me trajo. Y que no debo olvidar que un día yo estaba allá y el Señor fue y me tomó. Me lavó, me limpió con mucho amor y me puso en este lugar. Ahora tú vas a servirme a mí donde estoy ahora, ¿no? Me vas a servir. Si Él no me sanaba y Él no me limpiaba, es que yo no iba a estar aquí. Y es lo mismo con usted. Dios lo quiere usar y Dios la quiere usar a usted con poder, así con
para hacer cosas grandes, tremendas, milagros, maravillas. Pero déjese sanar y limpiar por Dios. El regalo, la bendición de Dios está ahí en un paquete envuelto, con una cinta hermosa. Ahora yo tengo que ir, tomar el regalo, llevarlo, bajarlo y abrirlo. Y ver cuál es esa bendición que hay adentro. Eso no lo hago yo, no lo hace el pastor. Esa es una decisión que usted tiene que tomar. Que Señor, bueno, vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por esta noche, por tu palabra. Gracias, Padre, por querer renovarnos, por querer transformar nuestra vida. Gracias por esta enseñanza que hemos tenido durante todos estos meses, en la cual hemos estado hablando de nuestras heridas que muchas veces nos causan problemas. Ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanas y hermanos y a los que están mirando también, para que en algún punto, Padre amado, puedan ir a la cruz, venir a ti, conversar contigo con honestidad, con franqueza, con un corazón abierto, dispuesto a querer ser transformados, a querer ser cambiados por ti. Señor, yo oro para que tú sigas trabajando en cada uno de mis hermanos y hermanas. Ayúdanos, Señor, te lo pido. Y yo oro todo esto y te doy las gracias por esta clase. En el nombre de Jesús. Amén.